evaluación, como la entiendo, es una actividad, una acción inevitable. Siempre tenemos que hacer consideraciones, ponderaciones, evaluaciones, para tomar decisiones. Que de lo que se trata es precisamente de resolver disyuntivas y escoger caminos así. Buenos días a todos, a todas, al auditorio que nos ve y nos escucha en línea. El Ceneval cumple 30 años y como parte de la celebración de estos 30 años hemos querido llevar a cabo una serie de eventos académicos compartidos de manera abierta con quienes están interesados en los ámbitos de la evaluación, que es nuestra tarea. En esta ocasión nos honramos en presentar a la doctora Patricia Carrazolo, que es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Su currículum es muy vasto, es muy extenso. Me llevaría como 10 minutos leerlo. Simplemente les puedo decir, resumiendo, que la doctora Carrazolo tiene las más altas calificaciones en el ámbito académico en que ella se desempeña, en su campo de trabajo. Hoy nos platicará con el auditorio que está de manera presencial y también nos acompañan en línea con un tema que es de lo más interesante de nuestros días, el pensamiento creativo, pensando más allá de la caja. Bienvenida, doctora Carrazolo, y reciba una vez más nuestro agradecimiento por su distinguida colaboración. Muchas gracias. Bueno, qué nervios. Sin presiones, ¿no? Aquí en la sala, la crema innata, verdaderamente de la investigación y del trabajo de lo que tiene que ver con la evaluación educativa, con una trayectoria impresionante de 30 años, pero bueno, tengo el honor de participar en estos festejos y bueno, mi humilde contribución de hoy, y espero que sea de su agrado. Obvio que lo probamos y... ya mira, ya lo cambió y aquí no. Ahí. Lo cambia en aquella, pero no en esta. A ver cómo. Ahí fue. Entonces, ¿qué podemos sacar interesante de quién es Patti Carrazolo? Con todo gusto me pueden decir Patti. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Gané una beca para hacer el doctorado en Barcelona en los 90s y desde hace 20 años soy profesora del TEC de Monterrey. Y hace 3 años se inauguró, se creó el Instituto para el Futuro de la Educación y entonces aquí estoy en esa capacidad. Bueno, estamos aquí para hablar de qué es el pensamiento creativo y por qué es imperativo que lo incluyamos en la educación del siglo XXI. Bueno, un poquito, como decíamos, tardaríamos horas en tener pues una definición cabal, pero yo prefiero simplemente estimular la idea del pensamiento creativo diciendo que la creatividad es un constructo complejo, multivariante, que involucra pues no solo procesos cognitivos, sino también perceptivos y emocionales. De ahí la dificultad de su definición y de su evaluación, que es lo que nos trajo aquí. Ustedes quizás no lo saben, pero llevamos toda la semana en unos talleres trabajando aquí en Ceneval, discutiendo este tema, dando el puntapié inicial para un montón de estudios sobre la creatividad y partimos de esto, de la complejidad
y de la multivarianza. Bueno, los principales elementos del pensamiento creativo, y puse ahí según Torrance, por si alguien dice, ok, aquí se está arrogando ahí la maternidad de esto, pero no. Podemos encontrar unos 30 criterios con el cual definir la creatividad, pero podemos usar estos 4 y estaríamos haciéndolo bastante bien. Es un modelo bastante aproximado. Hablando de fluidez, nos referimos a la producción de un significativo número de ideas. O sea, no que se te ocurra una idea, sino que seas capaz de escarbar en tu intelecto y encontrar muchas. Esas ideas sean originales, o sea, que sean ideas únicas, inusuales, y que sean válidas en el contexto determinado. Ayer decíamos, puedes tener muchas ocurrencias, pero eso no es una idea original. Luego, la flexibilidad se refiere a que podamos incorporar diferentes perspectivas, puntos de vista en diferentes categorías, espectros, campos de trabajo, y finalmente la elaboración, que es quizás una de las más importantes, que es la capacidad de potenciar las ideas con detalles adicionales. No darte por vencido con la primera idea que se te ocurre, sino buscar más allá. Y también decíamos algo interesante, la primera idea que se te ocurre, o las 5 primeras o las 10 primeras, seguramente se le ocurren a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, pero tienes que pasar por ese camino, no puedes evitar que se te ocurran. Entonces, una buena idea sería anotar las ideas y a partir de la 11 ya empezar a prestar atención con lo que estás haciendo, que sean originales, que sean pertinentes. Tienes que ser lo suficientemente flexible para incorporar diferentes puntos de vista, porque precisamente pues, tenemos un bagaje de información y de formación que no podemos evitar. Por ejemplo, yo no puedo evitar ser ingeniera. Entonces, pues todos mis primeros pensamientos surgen a partir de la ingeniería. Bueno, ¿qué pasaba hace 10 años con la lista de top 10 skills, o sea, las competencias más importantes necesarias para la fuerza laboral? Y fíjense, aquí a la derecha tenemos que la creatividad estaba en el último lugar, en el 2015. ¿Sí? Van a ser 10 años de esto. Y luego pasó 5 años después al tercer lugar, y allí se quedó para siempre. Estamos jugando aquí con el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, y luego hay unas variaciones con lo que tienen que ver con la resolución de problemas, que definitivamente están relacionados con el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Entonces, de esto que estamos hablando hace apenas 10 años. ¿Sí? La fuente de estas tablas es el reporte Future of Jobs del World Economic Forum. Ya hacía 10 años nos estaban diciendo esto. ¿Qué sacamos en conclusión de esta tabla? ¿Qué es lo más importante de esta tabla? Pues cuando la vi dije, pues lo más importante es que apareció aquí un invitado que no lo habíamos tenido en cuenta, la flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Apareció la negociación, fíjense que estaba bastante arriba, se fue más abajo, pero aquí apareció esto. Y esto es significativo porque quiere decir que estamos hablando de procesos cognitivos a los que nadie antes se andaba fijando, y a partir de ahora sí se van a estar fijando en los trabajos, en las empresas, en las organizaciones y por lo tanto en las escuelas y en las instituciones educativas. Aquí tenemos alguna tabla a la que nos estamos acostumbrando demasiado y tiene que ver con qué está pasando con las skills actuales. O sea, no contentos con decir, bueno, estas son la lista de las top 10, sino que ahora esta lista tenemos que ver si está permaneciendo, creciendo o disminuyendo la importancia. Y vemos que
hoy por hoy, la más importante es la creatividad. Y fíjense dónde pasó la flexibilidad cognitiva. O sea que hicimos muy bien hace 4 años con el grupo de investigación en decir, aquí hay una luz roja, ¿sí? Creatividad está subiendo, pero además entró a escena un nuevo personaje, que es este. Mi sugerencia entonces para cualquiera que esté interesado en tratar estos temas es fijarse precisamente en cómo están los reportes y en estas nuevas funcionalidades que tienen los reportes, que no solamente nos dicen fíjate en esto, sino además fíjate lo que está sucediendo. Se está yendo al último tercio, si nos fijamos aquí, el último tercio podríamos decir del 70 al 100 de porcentaje de importancia, ya está entrando al último tercio y la flexibilidad cognitiva pasó al doble, ¿sí? Ya se está aproximando. Quiere decir que los estudios complejos y multivariantes e interdisciplinarios pues van a ser los que ganen la partida de aquí a 4 o 5 años con sus iniciativas que empiecen hoy y que se traduzcan en producto en el futuro. Otro tipo de, podemos pasar a decir, otro tipo de documento que podemos estar mirando es qué necesita la fuerza laboral, porque durante muchos años las instituciones educativas parecía que armaban sus programas en función de algo que era interno a ellas mismas. Ellas querían armar un programa en tal cosa y lo armaban sin fijarse en realidad cuál era la necesidad futura de la fuerza laboral. En todo caso se fijaban la fuerza laboral del país, pero resulta que ahora tenemos que tener en cuenta lo que es la globalidad, ¿sí? Entonces hay una fuerza laboral global, que es la fuerza laboral del futuro, y les traje esto del 2023 para que vieran que hay 3 de cada 4 empleados se han dado cuenta de que van a tener que reaprender algo para salir adelante, mantener sus trabajos y mantenerse, digamos, activos más años en buenas posiciones. ¿Y qué piden? Cursos de adaptabilidad, resolución de problemas, habilidades de colaboración, inteligencia emocional y creatividad. Podemos decir, bueno, pues estás en 5º lugar, pero fíjense la diferencia que hay, son 12 puntos porcentuales, o sea, están pidiendo esto, ¿sí? Están pidiendo estas 5 características, necesitan capacitación en esto y como el auditorio no me dejará mentir si decimos, si alguien necesita una capacitación, primero tenemos que saber en qué punto de desempeño está en esa habilidad que queremos desarrollar. Y aquí entra en juego pues todo el tema de la evaluación. Si nos vamos al tema de educación, estamos ahora en el marco global de educación 4.0, que es la que corresponde a la 4ª revolución industrial. Se tardaron 30 años de pasar de la 3ª revolución a la 4ª revolución industrial, pero van a pasar muchos menos hasta que entremos en la 5ª, ya lo están pronosticando, está a la vuelta de la esquina y significa la interacción hombre-macho, nada más que eso. Entonces, si vemos en las características de educación 4.0, vemos que una de las principales, las 4 componentes de lo que es el contenido, entendiendo por contenido los mecanismos incorporados para la adaptación de las habilidades que nos están pidiendo los futuros trabajadores o los trabajadores de ciertas características, una de las 4 es innovación y creatividad. Y se refiere a que debemos poder fomentar las habilidades para la innovación, el pensamiento analítico y la creatividad. Innovación, la creación de ideas que verdaderamente sirvan a un propósito
y lo hagan con los recursos humanos y materiales que tenemos a disposición. El pensamiento analítico para poder llegar a esas soluciones eficientes, pero sobre todo la creatividad, para saber que estamos en un mundo volátil, ambiguo, en el cual no tenemos todas las respuestas. Por eso la resolución de problemas de la que se hablaba, yo pronostico que va a pasar muy pronto a llamarse resolución de desafíos, ¿sí? Enfrentar desafíos. Ni siquiera ya hablaremos de una solución. ¿Cómo enfrentamos este desafío? Puede ser con soluciones o puede ser con otro tipo de respuesta que podría ser mitigar impactos, por ejemplo. ¿Sí? No lo sabemos. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro mayor desafío hoy a nivel educativo? Cómo estimular y fomentar el desarrollo del pensamiento creativo entre los estudiantes actuales, podemos decir educación media superior, individuos recién entrados al mercado laboral, gente que hoy tiene máximo 30 años, ¿sí? Desde los 14 hasta los 30, generación Z, pero los que siguen, se les está dando en llamar generación touch, generación T, ¿sí? De tocar la pantalla, ¿sí? Ok, ¿quiénes son? ¿Cómo vamos a fomentar, estimular el pensamiento creativo entre ellos y entre la gente, en principio, digamos, entre la gente que está entrando al mercado laboral? Bueno, nos tenemos que instruir, ¿sí? Tenemos un montón de material a disposición. Yo puse, que son 10 o algo así, libros muy interesantes de los cuales hemos sacado una gran cantidad de información con respecto a la psicología, a la forma en que enfrentan los problemas, en la forma en que se interrelacionan con sus pares, en la forma en que entienden el concepto de autoridad y el concepto de trabajo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? ¿Qué hay que entender del concepto del trabajo? Pues fíjense, pregúntanle a alguien de la generación Z qué entiende por trabajo y van a ver que las respuestas son totalmente variadas. Bueno, les traigo aquí pues, un resumen de lo que creo que podemos encontrar en estas fuentes. ¿Cuál es la relación entre un individuo de la generación Z y la educación 4.0? Y aquí es donde empezamos a encontrar estos desafíos. Los jóvenes de la generación Z practican actividades visuales pasivas, leen solamente textos predigeridos, manifiestan dificultades para concentrarse durante largos periodos de tiempo, o sea, tienen como momentos de concentración cada vez más cortos, no pueden realizar grandes esfuerzos cognitivos en forma voluntaria, ¿sí? No encuentran la fuerza intrínseca para realizar estos esfuerzos cognitivos porque no se les ha enseñado cómo hacerlo. Participan principalmente en redes sociales virtuales, o sea, prefieren estar viendo un video de YouTube a estar aquí en una sala como nosotros. Lo que nosotros estamos aprendiendo ahora al estar en la sala es muy diferente a lo que están aprendiendo nuestros colegas que están ahora en línea, ¿sí? Que se encuentran solitos o solitas frente a la pantalla. Aquí tenemos la posibilidad de interactuar, de ver el espíritu de la gente, incluso cuando estamos todos callados, ¿sí? Y bueno, finalmente ellos escriben textos, si le damos, si le damos un lápiz y un papel no saben qué hacer, ¿sí? O sea, no le encuentran el sentido a escribir algo en forma manuscrita, menos todavía, y todo lo que escriben son textos cortos, con un discurso al que le falta la coherencia discursiva, porque son como frases cortas, minadas de emoticones, ¿no? Entonces, esta es la persona típica
que está entrando, que se está tratando de desarrollar en Educación 4.0 y a la que supuestamente tenemos que apoyar y desarrollar en ella las habilidades de pensamiento creativo. Entonces, ¿cuál es la situación problemática que yo he detectado con mi equipo de trabajo? Y creo que se trata de un efecto dominó. ¿A qué me refiero? Vemos que hay una bulia para desarrollar el potencial creador. Lo estamos viendo, es significativa, pero sin embargo, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que la está produciendo? O sea, ¿cuál es? Tenemos que hacer como un causa-efecto, ¿sí? Hacia atrás. A mi entender, es el superconsumo, el exceso de consumo de entretenimiento chatarra que tenemos hoy en día. La falta de estímulo en el entretenimiento provoca una atrofia en nuestra potencial creativo. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, viene de la poca oferta de experiencias que tenemos en arte y cultura. Y aquí no me refiero solamente a los jóvenes. Si hiciéramos una encuesta aquí a pie de urna y le preguntáramos a todo nuestro auditorio qué hizo el fin de semana, y pusiéramos 4 o 5 actividades, la mayoría de nosotros diríamos, pues, vi una serie en Netflix, ¿no? Ups, ¿se puede decir? Se puede decir la marca, bueno, vi una serie en nuestra plataforma preferida, ¿sí? Ok, y ahí nos quedamos, ¿sí? Ese estímulo, hablando intelectualmente, es muy pobre, ¿sí? Por más buena que sea la serie que estemos viendo, que las hay buenas, ¿sí? Entonces, esto es lo que están sufriendo las nuevas generaciones. Se ha acabado esa oferta múltiple en lo cultural, en lo intelectual, en lo social, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo detener ese efecto dominó? No podemos ir a la raíz del problema, estamos caminando y tenemos que detenerlo en algún punto en el que podamos, dependiendo de el tipo de impacto que tenga nuestra institución. Y bueno, me gusta esta viñeta porque estamos hablando de cambiar costumbres, de cambiar puntos de vista y bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Estamos haciendo nosotros mismos, ¿sí? Estamos generando ofertas que ayuden al aumento del desarrollo del potencial creativo, del pensamiento creativo. Como todo pensamiento tenemos que entrenarlo y no hay mejor forma que con un ejemplo y con la oferta variada de recursos. Bien, entonces aquí ya vamos entrando más en tema. Supongo que los interesados en esta plática son personas que trabajan en el ámbito educativo, desde medio superior, incluso educación continua e incluso en las áreas de capacitación en las empresas. Entonces es importante conocer un poquito, porque estamos hablando de esfuerzos cognitivos, estamos hablando de pensamiento, entonces, ¿qué tipo de pensamientos normalmente desarrolla una persona? Un humano desarrolla 2 tipos de modalidad de pensamiento, podemos así clasificarlos a grosso modo. Está la modalidad lógico-científica y la artístico-narrativa. ¿Qué pasa con estas modalidades? Bueno, la lógico-científica intenta el ideal de un sistema matemático formal, descripción, explicación, la física, la técnica, lo científico, lo tecnológico. La modalidad artístico-narrativa no está buscando ninguna verdad.
lo que hace es buscar conexiones entre eventos usando procedimientos que en general son metacognitivos, no cognitivos, para establecer una probabilidad, una relación, ¿sí? Y nos encontramos con que en la cultura occidental, en la universidad y en todas las instituciones educativas tendemos a separar cualquier proceso científico de un proceso humanista. Y entonces nos encontramos con que, bueno, las instituciones de por sí son reticentes a ignorar el desarrollo de la creatividad en sus programas, precisamente porque los estudiantes de cualquier carrera están entrenados típicamente en la modalidad lógico-científica, ¿sí? A menos que sea de una carrera 100% artística, ¿sí? Entonces, existe una falsa percepción de que los universitarios o los estudiantes deberían usar solo los principios de criticidad en lugar de combinarlos. Tenemos como un temor a ser demasiado laxos en este aspecto, ¿sí? Y resulta, ahora nos estamos dando cuenta que las emociones y la estética en realidad enriquecen las soluciones, incluso las soluciones tecnológicas. Por ejemplo, ustedes, todos aquí en esta sala y nuestro amable auditorio en línea, todo el mundo tiene un celular. ¿Cómo eligieron ustedes el celular? Además de que el que más podían, el más nuevo, porque les gustó. Y no eligieron un color que no les gustaba. Y no eligieron el modelo, el sistema operativo que no les gusta. Eligieron algo que les gusta. No podrían explicar científicamente por qué. Simplemente les gusta más. Entonces, quiere decir que los desarrolladores de los celulares han entendido perfectamente que ahí hay una emoción, hay una estética en el tipo de letra, en el tipo de pantalla, en la forma en que interaccionas con los iconos, en el diseño de los iconos. Entonces, es evidente que el tema de la creatividad debería estar incluido no solo en forma transversal, ¿sí? Para simplificar, en forma transversal. Bueno, entonces, ya pasemos a lo que los truje. Estrategias. Bueno, a ver, ¿qué nos dices? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo les puedo hablar de la experiencia que llevamos 10 años trabajando en el desarrollo del pensamiento creativo en el Tecnológico de Monterrey. Y entonces hice estas secciones en el salón de clase. Lo podemos usar, se refiere a que es afuera de la persona, el aspecto social de cómo podemos desarrollar el pensamiento creativo. Y luego al final de la charla vamos a lo que podemos hacer nosotros como personas. Ok. Lo primero, mi primera sugerencia es hacer un uso holístico, ¿sí? De las herramientas cognitivas y metacognitivas. Si estamos en un ambiente educativo, estamos hablando de que va a haber una instrucción y que hay un objetivo de aprendizaje. Eso no se debe perder de vista, por supuesto que no. Sin embargo, la integración holística de estos métodos, agregar la emoción, agregar la estética a estas herramientas, nos va a llevar a muy buen camino. Y puse aquí una imagen que, al contrario de las imágenes a las que estamos acostumbrados en las redes sociales, sí nos puede llevar a pensar. Detengámonos un momento en esta imagen como metáfora de la educación. Hay un elemento, que es la tortuga, que está llevando a otros a un paseo. Y estos otros están disfrutando del paseo a una velocidad que suponemos que es la adecuada para disfrutar. O sea, no hay una gacela aquí, hay una tortuga con una superficie suficientemente estable para que ellos estén cómodos allí. Fíjense, están hasta descalzos.
no sienten ningún peligro en este trayecto. La tortuga se ocupa de llevarlos. La tortuga tiene los ojos cerrados y la boca abierta. Sospechamos que está haciendo una narración. Está usando los viejos métodos de transmisión del conocimiento, de recreación del conocimiento en sus propias palabras, y no necesita tener los ojos abiertos, puede ir con los ojos cerrados sintiendo lo que está haciendo. Y las personas que están encima están mirando para todos lados, no tienen que estar todos mirando al frente, ¿sí? No tienen que estar todos llevando la carga de lo que sucede. Pueden estar teniendo diferentes puntos de vista, sospechamos que están incluso hablando entre ellos y diciéndose, mira para este lado, mira para el otro, fíjate en esto, no me había dado cuenta porque yo estoy como del otro lado, ¿sí? Esta es una buena metáfora de lo que podría ser un entorno educativo que fomenta la creatividad. Bueno, y aquí, estuvo linda la metáfora, pero ahora vayamos a la base, ¿sí? A la validación de esto. Tenemos varias herramientas que podemos usar y que son la del andamiaje. Dejen los títulos en inglés, mi nombre, por si luego quieren buscar la información, lo van a encontrar posiblemente con este nombre original, ¿sí? El scaffolding es un andamiaje donde nosotros estamos seguros, si armamos este andamiaje, que los estudiantes van a poder adaptar el grado de ayuda que soliciten al nivel de competencia que perciben de sí mismos. Con esto estamos involucrando al individuo en su proceso de aprendizaje. No estamos diciéndole lo que necesita, sino que le estamos preguntando qué es lo que percibes que necesitas y vas a tener el nivel de apoyo que requieras según tu percepción. Y eso es muy importante porque cuando le das, empoderas a un aprendiz, digámosle, ¿sí? Por no decirle estudiante, a un aprendiz, lo empoderas, esa persona va a ser responsable de su propio proceso cognitivo y va a poder darte más ideas del nivel de desarrollo en el que está. La zona de desarrollo próximo es la brecha entre el nivel de desarrollo real del estudiante y su nivel de potencial. Esto significa que no todos los aprendices en un salón están al mismo nivel de desarrollo ni tienen la misma capacidad de llegar al mismo punto en el mismo tiempo. Por eso Educación 4.0 incluye un tema fundamental que es que el estudiante pueda ir a su ritmo. Cosa imposible, lo entiendo, en un salón de 40, 80 personas. Bueno, pues vamos a tener que ser creativos. ¿Cómo podríamos hacer que dentro de ese esquema que a veces es tan rígido de enseñanza-aprendizaje se pueda dar esa flexibilidad para acompañar este tipo de principio? El siguiente es la especificidad del dominio. Significa que es muy importante los conocimientos previos, una transferencia del pensamiento creativo y una instrucción de el proceso no es sean libres y imaginen, ¿sí? Liberen su imaginación. Pues no, hay que hacer una transferencia consciente e intencionada y esa transferencia va a tener que ser de moderada a fuerte. Quiere decir que el instructor tiene que ser suficientemente sólido como una tortuga, ¿sí? Para poder ofrecer no solo el andamiaje, sino también que los aprendices se queden en su zona de desarrollo proximal y además puedan conectar lo que aprendieron ayer con lo que están aprendiendo hoy, ¿sí? Y finalmente, el marco referencial de todo.
del que hablamos, por ejemplo, es una buena idea. Estos 4 criterios, con estos 4 vamos a salir adelante. Bien, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, mi sugerencia es una práctica de modalidades de instrucción adecuadas. Entonces, aquí tenemos otra bella imagen de esta cultura Pochiti, que hace estas esculturas en arcilla, en barro, que representan que este es un pueblo de narradores. Para ellos es muy importante la narración para que las siguientes generaciones sepan a qué se dedica su cultura y conozcan más de sus raíces ancestrales. Se están trepando, ¿sí? Como aquí, o sea, está mostrando un dinamismo, aunque está estático, no está estático. Y de nuevo, el símbolo, ¿no? Los ojos cerrados y la boca en narración, ¿sí? Quiere decir que la modalidad de instrucción no puede ser cualquiera. Estamos hablando de flexibilidad, estamos hablando de desarrollo de la creatividad, y luego vamos a tener a toda la gente sentada y en silencio, ¿sí? Y mirando solo para un lado y tomando apuntes, además, si puede ser. Pues no. Entonces, yo traigo a cuenta esta también metáfora de qué podría ser una buena modalidad de instrucción para educación 4.0, y es la de la tacita del té, ¿sí? Normalmente tenemos esta otra, ¿sí? Siempre nos vanagloriamos de hablar de la inmersión total, ¿sí? Estamos haciendo una inmersión total con nuestros estudiantes en un tema. En realidad lo que está diciendo es que el instructor está echando una piedra sólida formada en el Pleistoceno, va a parar al fondo de la mente del aprendiz y ahí se queda. Le hicimos una full immersion, ¿no? Le di el tema de ecuaciones diferenciales, le di el tema de la historia de la Revolución Francesa, lo que sea, ¿sí? Y ahí quedó. No tiene interacción con las capacidades del estudiante, las diferentes formas de aprender esos conceptos. Y entonces yo la verdad prefiero la segunda. La segunda se refiere a que el instructor logre hacer una infusión suave en las capacidades de los aprendices y se desplieguen estas ideas dependiendo de la capacidad de absorción y retención de la mente del individuo. Y habrá gente aquí que le guste el té, y entonces no me dejará mentir si digo que esto funciona si el agua está caliente. Intenten hacer esto con agua fría y no importa la calidad del té, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una preparación previa de la mente, tiene que haber un entrenamiento, la mente se tiene que calentar, ¿sí? Tiene que llegar a esa pasión, ¿sí? Por eso además, pues el color rojo, quién sabe este té que será un rooibos, ¿sí? Ok, entonces necesitamos eso, tiene que haber algo más que la intención del instructor, y ese algo más es la pasión en el proceso, ¿sí? Y llegar a una temperatura en forma, digamos, bueno, metafórica, en el salón de clase. Bueno, como les decía, yo soy ingeniera electrónica. Sí, aquí estoy trabajando con cosas, con generadores, en una planta de distribución eléctrica. Eso es lo que yo hago, esa es mi disciplina. ¿Quiere decir que yo no puedo ser creativa en el salón de clase? No, simplemente que lo voy a hacer desde mi ámbito. Si yo puedo hacerlo en el ámbito de la ingeniería, de una ciencia dura, quiere decir que sí se puede, ¿sí?
Entonces, lo que les comento en esta sesión es el resultado de algo que sucedió hace 6 años. Hace 6 años presentamos una propuesta al QS Reimagining Education Awards y quedamos nominados, ¿sí? Fue una ceremonia muy linda, estuvimos ahí en San Francisco, presentamos nuestro proyecto, un laboratorio transversal de creatividad y criticidad. Estaban las dos habilidades juntas. Y eso nos permitió no tener que luchar con que no, pues esto es creativo, esto es crítico, esto es lo otro. Nos movimos cómodamente. El resultado de este proyecto que fue premiado, digamos, fue una cantidad de actividades que se las voy a mostrar muy rápidamente. La introducción del debate literario, voluntario y extracurricular. O sea, yo, Patti, la profesora de electrónica aplicada, pone un cartelito como este en el pasillo de la universidad. A ver qué se le ocurre a Patti, vamos a ir. ¿Sí? Bueno, así estaba de lleno. Teníamos un solo horario los miércoles, no me acuerdo a qué hora, a la tarde. Pusimos un horario a la mañana y luego tuvimos que poner otro horario los viernes, ¿sí? O sea, había grupos de gente, se nos unió la prepa, en Campus Santa Fe tenemos universidad y prepa, la gente de prepa decía, oye, a veces pasamos 1 hora sin hacer nada aquí los miércoles a las 5, Pati bien viva lo puso esa hora, y entonces, fíjense, ahí estamos debajo de las sombrillas y llevamos unas como mamparas donde pegábamos cosas. Veíamos que los jóvenes de preparatoria les gusta andar haciendo dibujitos, entonces le decíamos, pues échate la tapa del libro, haz una tapa que sea la siguiente etapa del próximo libro, ¿sí? Estábamos aquí en los salones muy cómodos, donde hay sillones y todo, donde ellos se relajan, y ahí estábamos, platicando, a veces éramos 5, a veces éramos 10, a veces éramos 20. La gente que estaba alrededor decía, ¿qué están haciendo ellos? Pues no sabemos, ¿sí? La gente se empezó a acercar, ¿sí? Hacíamos el combo literario. A la gente le gustan las películas, entonces poníamos películas que tuvieran un libro, llevábamos palomitas, ¿sí? Bueno, todo esto que hacíamos, bueno, quiero decir, no era solo entretenimiento. Teníamos unas fichas de trabajo con las cuales veíamos qué queríamos desarrollar en cada una de las actividades, veíamos cuál iba a ser digamos, el objetivo de aprendizaje de esta actividad, y el objetivo iba a ser alguno de los criterios de criticidad o de creatividad, ¿sí? Entonces, los libros estaban elegidos, las películas estaban elegidas para fomentar algo en especial. Hicimos concursos de ilustración de versos. Bueno, Lorca es infinito, Lorca da para todo. Algunos estudiantes me decían, odio la poesía. ¿Y por qué? No, pues esas tonterías del amor y qué sé yo. Le digo, no te preocupes, tenemos un poeta en Nueva York. ¿Quieres deprimirte? Pues adelante, mira, aquí tienes poesía de calidad que te va a hacer llorar, te va a dejar ahí tirado en la nostalgia. Entonces ellos dijeron, ¿también hay poesía? Sí, claro. Hay poesía erótica, hay poesía romántica, hay poesía bélica, hay poesía de todos los tipos que quieran, y la poesía tiene una cadencia, una música inherente que les hacía un estímulo que ellos desconocían, ¿sí? Bueno, aquí nos tenemos también, aprovechamos el Día del Amor y todo esto, y hicimos unas cartitas que iban poniendo en un buzón. Ellos no tenían ni idea de lo que era un correo tradicional, ¿sí? Entonces les hicimos aquí como una arqueología, con sí, no lo podían entender que hubiera antes cartas que iban vía aérea, cómo iban antes, ¿no? Bueno,
Entonces se mandaban cartas y hicimos un sistema postal entre los salones y entonces tú podías llevar la carta a tal hora, a tal salón para una amiga, un amigo, tu galán, lo que quisieran. Y además los metimos en algo que era de cuerpo, ¿sí? Que es lo más importante para la creatividad, meter el cuerpo. Otra de las cosas que les gustó mucho es la impro teatral, ¿sí? Con los profesores de impro, con el cual nadie iba, llegábamos ahí de a montones con esta estrategia. Hicimos un festival de música concreta, no sé si saben, pero los ingenieros les encanta la música y son muy buenos. Entonces, se desarrollaron ahí, pero no podían hacer cualquier cosa. Nos referimos a un movimiento musical específico que era el concretismo, con lo cual ellos tuvieron que meterse en el tema, ver cuáles eran las reglas del concretismo, escuchar obras del concretismo que son de los años 60, entonces hay unas grabaciones fantásticas, y hacer esto. Bueno, concursos de video, armar poemas usando versos de diferentes poemas, ¿no? Como si fueran rompecabezas. Tuvimos un poquito de presupuesto, entonces pegábamos viniles con frases de libros y ganaban unas tarjetas de Amazon o lo que fuera, el que supiera de qué libro era, ¿sí? Hicimos una alianza con la biblioteca, con el proyecto Pasión por la Lectura. Nos subimos a ese carro, digamos, exitoso. Hicimos diferentes experiencias en el salón de clase, y esto fue lo genial. Yo usaba unos minutos de la clase de electrónica de potencia para decirle, no se olviden que tenemos la experiencia de Juan Rulfo esta semana, ¿no? Lean El llano en llamas y luego fíjense el libro de fotos. Hicimos experiencias artísticas con grupos experimentales como Fluxus. Estuvimos haciendo interpretación de imágenes de cuadros muy famosos, como les digo, el debate del libro del mes, pero con obras que fueran muy controvertidas, ¿sí? Con cosas muy, que detonaban, ¿sí? Los estímulos. Bueno, íbamos mechando para saber cómo iba su riqueza léxica, porque, bueno, seamos sinceros, el pensamiento está hecho de palabras. Si tú tienes una riqueza léxica, si tú tienes un corpus léxico muy pobre, pues tu pensamiento va a ser pobre, incluso el pensamiento creativo. No se te van a ocurrir opciones diversas si no eres capaz de conocer al menos 10 sinónimos de una palabra, ¿sí? O sea, tiene una correlación, y esto fue el proyecto que ganamos, pues, o sea, hay toda una teoría de esto que la estuvimos validando con estos concursos. Para hacerlos entretenidos les poníamos estos títulos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabes lo que piensa tu ex? ¿Sí? Y entonces, bueno, te metías ahí y eran todas palabras que empezaban con X, por ejemplo, ¿no? De material que estás hecho, pues eran todos verbos que se pueden usar tanto en la vida real como en la ingeniería y la ciencia. Son verbos que tomamos de ahí para que ellos vean cómo puedes estar usando material de otras áreas, ¿sí? Y lo implementamos todo en unas, y era de la materia, ¿sí? Y le daba 0 punto, ¿sí? O sea, aquí no había zanahoria, era simplemente por el placer de estar haciendo algo distinto, matar ese tedio, ese aburrimiento que los lleva a estar enfrascados en un teléfono en lugar de estar haciendo algo con su capacidad creativa. Les gustó mucho, averigua si estás in o out, ¿sí? Y era también todo con sufijos, prefijos, y bueno, la respuesta fue muy buena. Quiere decir que si tú tienes una oferta válida, divertida, y que les da algo de lo que hablar, reírse, entretenerse y además disfrutar con el cuerpo, la gente lo hace, ¿sí?
Bueno, creamos espacios alternativos como Café con Letras. Este Café con Letras era para que los jóvenes practiquen, ¿sí?, el pensamiento creativo y en un ambiente de confianza y respeto, cosa que a veces no se da en las redes sociales. Entonces usábamos las propias redes, en aquel momento pues usamos mucho Facebook, ¿no? Ahora tendríamos que usar otra cosa. Y la gente se enganchó perfectamente. Y quiero que vean este resultado, por ejemplo. El impacto. Yo tenía 2 actividades, una extracurricular, que es el Café con Letras, y la curricular obligatoria, que era el Club de Electrónica, ¿sí? Entonces, al Club de Electrónica se metieron 60 estudiantes, ¿sí? Al Café con Letras se metieron 79. ¿Cuánto le di? 3% de la calificación, nomás porque pues necesitábamos terminar con el estudio. Entonces, bueno, ahí sí hubo zanahoria. Pero si se fijan, lo otro tenía 20% de calificación. Hubo gente que prefirió no tener el 20% de calificación, ¿sí?, a entrar al Club de Electrónica. Pero hubo toda esa cantidad de 88 estudiantes, hubo 79 que sí se metieron aquí, aunque solo les daba el 3%, ¿sí? Obviamente este no es un resultado, este es solamente el hallazgo y a partir de aquí pues hicimos averiguaciones. Bueno, transmitimos un programa de radio semanal durante 7 años. Semanal con los estudiantes, se llamaba Stomping at the Savoy. Tenemos unas instalaciones fantásticas en el campus y se transmite vía internet. Entonces podía llegar a cualquier lado. ¿Qué sacamos de aquí? Bueno, ahí nos ven. Los estudiantes, además de participar, tenían que entrenarse en la operación de la cabina, ¿sí? O sea que sí tenía que ver con mi materia, quiero decir. Sí, o sea, los obligaba a hacer cosas, pero no eran tan feas. Ok, entonces, compramos todo este tipo de... son grabadoras de podcast, ¿sí? Entonces, se puede llevar a la explanada, se puede llevar a un salón, y teníamos los micrófonos y la gente podía participar. Lo único es que no podía ser improvisada. Ellos tenían que tener un guión. No podían participar si no traían su intervención. Y entonces tenían que practicar oratoria, tenían que aprender cómo funciona la radio, si hay una cortinilla musical, si sube, baja la música, una intervención lo más profesional posible. Aquí estamos en como en una carpa que pusimos en la explanada y estábamos con un micrófono libre para que llegara la gente que había preparado su intervención. Y era por temas, y los temas eran variados. Y grabamos 132 podcasts de 1 hora de duración sobre arte, literatura, música, teatro, ¿sí? Nada de electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque era la forma de enganchar. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le quiere hablar sobre el manga favorito? ¿Quién no quiere hablar sobre esta serie o sobre esta música o sobre este nuevo álbum? Todos querían, ¿sí? Entonces, ese es el resultado. Estos son algunos de los temas. Hablamos de pintura japonesa, hablamos de manga, hablamos de caballeros medievales, le metimos algo de Shakespeare con Hamlet, que les encantó hacer una revisita ahí, Julio Cortázar, danza moderna, vimos de todo. Les digo, ahí están los podcasts y bueno. Y aquí viene el asunto. Hacemos todo esto, pero ¿qué? ¿Solo para divertirnos o qué? ¿No? Así no hubiéramos ganado ningún fondos. Y ganamos varios fondos en años consecutivos. Entonces, el desafío era obtener instrumentos válidos para la evaluación de esto. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, primero, antes de que los engañen vilmente, no, sí podemos fomentar la creatividad, pero no podemos medirla. Por lo menos en forma directa no podemos medirla indirectamente. Y entonces la única forma de evaluar la creatividad
indirectamente es mediante la evaluación de estos criterios que les decía, o estas subcompetencias que son indicativas. Existen diversos modelos teóricos que explican esa operacionalización del constructo creativo y por lo tanto nos permiten dilucidar algún tipo de evaluación válida a partir de estímulos visuales y verbales, ¿sí? Pues son las dos únicas formas que podemos llegar a intentar una evaluación. Utilizamos este tipo de rúbricas, ¿sí? Las validamos, las contrastamos con universidades de otros países, medimos cuánto riesgo tomaban los estudiantes, cómo abrazaban las contradicciones y cosas de este estilo. ¿Qué hicimos? ¿Cómo pudimos analizar los hallazgos? Bueno, simplemente lo que podíamos saber es si como grupo había un movimiento entre la composición de los estudiantes de un grupo de control, como está aquí, con respecto a un grupo de experimentación. Usamos el método de Solomon de 4 grupos, 2 experimentales, 2 de control, un experimental y uno de control con pretest, y los 4 con post-test. De a grupos de 80, de a 100, lo íbamos haciendo, y sí, encontramos que con tratamiento había un cambio en la forma de la campana de Gauss de comportamiento con respecto a estos subcriterios, a estos criterios que les comento, ¿sí? Entonces esto es lo que hicimos y lo que presentamos internacionalmente, y por lo tanto tenemos ahí una validación entre pares. Y quizás no tan científico, pero ¿qué vimos? Aquí tienen un ejemplo de un examen mío, no lo vayan a pasar, por favor, donde les pregunto las partes de un transformador. Fíjense la típica respuesta de alguien del grupo de control, ¿sí? Me ponen una palabra, una única palabra, como si le hubiera cobrado por palabra que pusiera, ¿no? Sí, o sea, o como si le hubiera dado 3 minutos. Y fíjense lo que me contestaba la típica respuesta de un estudiante que había estado en el grupo experimental. ¿Sí? Puede ser que esto no sea científico, ¿sí? Así como lo ven. Obviamente luego hicimos un análisis de qué tipo de palabras usaban y tal. Descubrimos que con el test de qué material estás hecho, donde había palabras precisamente que estaban relacionadas con la materia, ellos luego se daban, aunque se hubieran equivocado en el test, luego lo incorporaban, ¿sí? Entonces vimos incorporación de palabras de lo que se llama el lenguaje secundario, que en general no suele incorporarse a una conversación o a un escrito. Vimos que ellos sentían la suficiente confianza como para animarse a usarlas, ¿sí? Entonces, esto era dar puntada y un nudo, dar puntada y un nudo, ¿sí? Todas las actividades extracurriculares estaban relacionadas con la posibilidad de que ellos hicieran una transferencia y que lográramos traspasar la especificidad del dominio, ¿sí? Que es una de las cosas que más nos preocupaba. Y bueno, y ya, todavía me queda media hora, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Bueno, entonces, ya nos vamos con esto. Estrategias para aprender a pensar fuera de la caja, nosotros, ¿sí? Fuera del salón de clase. Realizar actividades lúdicas. Pueden incluir cualquier cosa, desafío, juego de roles, storytelling, todo lo que sea que nos permita diariamente, aunque sea semanalmente, cambiar nuestra forma de relacionarnos con nuestro potencial creativo. Usar juegos de mesas tradicionales, sí los hay, sí están a disposición. Tenemos que lograr una cierta proporción de estímulos no digitales, no en la pantalla, ¿sí? Desenvolvemos el viejo juego de memoria, las cartas, los juegos que queramos.
Visitar libros, que no leer, puede ser visitar, no estás obligado a leer la primera, la última página, visítalos, ábrelos por cualquier lado, sumérgete y varía los estímulos, cosas de otra disciplina, no de la tuya. Sí, atreverse con libros para pensar, precisamente, no todos de ingeniería, no todo de psicología, no todo de pedagogía, lo que se te dé la gana, pero que sea diferente a lo que haces. Y con la consigna, como decía Ítalo Calvino, no hay obligación de leer todo el libro, lee lo que se te dé la gana, nadie te está mirando. ¿Quieres leer 3 páginas? Lee 3 páginas, fueron suficientes. Más riesgos cognitivos, para mí significó aprender otro idioma, aprender chino, por ejemplo. Pero, ¿qué puede ser para ustedes? Lo que se les dé la gana. Ir a un ultramaratón, aprender a tejer ganchillo, lo que sea. ¿Sí? Reflexión, y ya con esto nos vamos. Estimular el pensamiento creativo implica, y yo puse aquí algunas cosas, las que a ustedes les gusten, se las paso al costo. Animarse a abandonar la rutina, atreverse a aprender cosas nuevas, arriesgarse en campos desconocidos, soportar la ambigüedad, permitir que nos visite el aburrimiento. Si nunca estamos aburridos, nunca se nos van a ocurrir cosas diferentes, ¿sí? No le tengan miedo al aburrimiento. Convivir con los silencios, ¿sí? No tenemos que estar todo el tiempo dando cátedra. Reírnos de nosotros mismos, encontrar lo ridículo, ¿sí? De la propia existencia y asumir la volatilidad. ¿Sí? Hoy algo puede ser cierto, mañana no. Muchas gracias, ahí está, si quieren escanear el código, simplemente es mi liga de LinkedIn para que me contacten cuando quieran. Pues muchas gracias. Procedemos a plantearle, doctora, las preguntas que nos han llegado a través del cuestionario de redes sociales. La primera pregunta dice: ¿es posible encontrar una relación entre el tipo de carrera de licenciatura que se estudia y el interés por actividades creativas y artísticas como entretenimiento personal? Pues resulta que no. Incluso a un ingeniero lo puedes hacer despertar el interés por el proceso creativo. Nos basamos en esto en diferentes estudios y además en la psicología, ¿sí? Humana. Entonces, lo que sí podemos decir es que hay una diferencia etaria. ¿Sí? Las personas de diferentes cohortes logran encontrar satisfacción en diferentes tipos de estímulos, y eso es lógico, ¿sí? Pero si tú logras trabajar con un grupo homogéneo o bien ofrecer diversidad de ofertas, podrías encontrar similares niveles de interés en diferentes carreras y programas. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más que nos hacen. ¿Qué cursos considera prioritarios para los docentes que pertenecemos a generaciones anteriores? Esto nos lo hacen de Tlaxcala. Bien, no hay no voy aquí a publicitar un curso en particular, pero lo que les puedo decir, lo que a mí me cambió la perspectiva fue cuando mi institución me decía, tienes que hacer tantas horas de capacitación anual, y me daban todo un abanico de capacitaciones que yo podía hacer, siempre elegía las que estaban fuera de mi disciplina. ¿Sí? Anímense. Si lo justifican, se los van a aprobar. ¿Sí? Porque sé que a veces dicen, no, tiene que ser de electrónica, ¿no? Yo lo justificaba y decía, no, quiero ir a este curso de literatura, de tal cosa, quiero a este curso de impacto social, de tal cosa. Siempre me lo autorizaron porque yo podía justificar. Entonces, mi sugerencia es esa, elegir siempre el lugar donde menos cómodo te vas a sentir. ¿Sí? Si yo voy a un curso de electrónica, posiblemente sepa lo mismo que el instructor, o sea, no por presumir, simplemente porque trabajo en eso todos los días, ¿sí?
Entonces, la ventana de beneficio que va a tener desde el punto de vista de estímulo va a ser nula, ¿sí? Vayan a cursos donde donde los participantes sean de otras áreas. Anímense a ser el único ingeniero en una reunión de pedagogos, como me pasó ayer, ¿sí? Sufrí, sí, sufrí, pero eso me dio una ventaja con todos mis compañeros ingenieros. Nadie pasó lo que yo pasé. Entonces, anímense a eso, a no ser la persona más experta del tema en un salón. Anímense a ser el que menos sabe, ¿sí? Vayan a una clase de, no sé, de historia de Francia, ¿sí? Historia del medioevo. No sabemos nada. Bueno, anímense a estar ahí y díganme si no, el estímulo no va a ser lo suficientemente impresionante, va a ser como una carga de adrenalina. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Qué tanto garantizan las llamadas microcredenciales el desarrollo del pensamiento creativo en la vida profesional laboral de una persona? Bueno, la microcredencial llegó para quedarse. Entonces, como todo, tenemos que buscarle el lado positivo y sacarle el mayor provecho. La estrategia de un microcurso ya la habíamos validado, ya está validado. Por ejemplo, tenemos la experiencia de lo que se llama un microtaller de 1 hora sobre un tema específico. Para las nuevas generaciones es fantástico, porque cumple todo el requisito del tiempo de concentración, el interés que pueda tener. Y para nosotros que somos de otras generaciones, lo tenemos que manejar sabiamente. Podemos hacer microcredenciales acumulables, ¿sí? Y buscar una certificación intermedia, por ejemplo. Eso, además de que tiene la ventaja de que pues, estás teniendo una preparación más completa, pues te da la satisfacción de que tienes un certificado, ¿verdad? ¿A quién no le gusta tener ahí su insignia, por ejemplo, su insignia digital, el LinkedIn? No, pues, está fantástico. Entonces, además, cumple todo lo que tiene que ver con el interés de la persona, ¿no? No todo es... o sea, también nos gusta cumplir con algo profesional, y tener ese tipo de certificaciones me parece fantástico. Entonces, lo único que habría que ver es cuánto vamos a pagar por esto, quién la está ofreciendo, porque, pues, como en todo mercado, hay mucho improvisado. Entonces, no se dejen engañar por promesas de que, como cuando te dicen que vas a aprender a hablar alemán durmiendo, ¿no? Ni aunque duermas con un alemán. Sí. Okay. Primero, la última pregunta, porque estamos en extra tiempo. ¿Es imperante desde su punto de vista incluir la creatividad en los planes de estudio de las universidades del país? Definitivamente. Si no creamos ese espacio nosotros, ese espacio controlado y avalado y certificado, nos van a ganar, como nos están ganando ahora el espacio, pues todos estos improvisados que ofrecen todo tipo de beneficios y entretenimiento, que es, digamos, un entretenimiento vacío. Tenemos que volver a las fuentes y lograr que la persona, en forma transversal, así como hicimos en algún momento con la ética, con la ciudadanía, meter el concepto transversalmente en el salón de clase, lo mismo tiene que ocurrir con la creatividad, ¿sí? Para que todos podamos presumir de que estamos llegando a nuestro máximo potencial humano, ¿sí? En una época en que los humanos vamos a tener que luchar por nuestro espacio, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es todo. Les diría que, usando el título de la conferencia, para salir de la caja
primero tenemos que admitir que estamos en la caja, ¿sí? Entonces, seamos valientes, admitamos eso y luego vemos cómo salimos. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es un enorme honor y un orgullo poder entregarle este reconocimiento. Es una expresión humilde, sencilla, pero muy sincera por la muy interesante plática que nos vino a dar el día de hoy. Evaluación, como la entiendo, es una actividad, una acción inevitable. Siempre tenemos que hacer consideraciones, ponderaciones, evaluaciones, para tomar decisiones. Que de lo que se trata es precisamente de resolver disyuntivas y escoger caminos así.